¿Qué tal, chicos? Bueno, ahorita vamos a ver la segunda parte de ácidos y bases, que principalmente vamos a hablar un poco sobre la escala de pH y sobre los ácidos fuertes y débiles. Bueno, antes de empezar tenemos que ver eh, qué es un electrolito, pero para eso necesitan entender cómo es que, por ejemplo, las sustancias sólidas como la sal es que se disuelven en agua. Ya no sé si se lo han llegado a preguntar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un salero, tiene sal de mesa, cloruro de sodio, y aquí tenemos uno de estos cristales de la sal. Entonces imagínense que esto lo vamos a vertir en un vaso con agua. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Esta imagen ya la habíamos visto. Esta es la parte sólida de la sal que queda dentro del agua. Y observen que estas son las moléculas de agua. Recuerden que la molécula de agua es una molécula polar. El polo positivo está en las bolitas blancas, que son los hidrógenos, y el polo negativo son las bolitas rojas. Entonces, si observan, o bueno, también recuerden que la sal es una fuerza de atracción electrostática entre un catión y un anión. Entonces, lógicamente, la parte positiva del agua atrae al anión y la parte negativa del agua atrae al catión. Pero un poquito más a fondo, ¿por qué los atraen? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos estas bolitas de color como moradas o grises. Imagínense que esto es la sal sólida. Están unidas, están atrayendo. Y aquí tenemos estas bolitas como verdes o azules, que son las moléculas de agua. Entonces recuerden que esta sal se mantiene así por una atracción electrostática entre un catión y un anión. Pero ¿qué pasa cuando lo vertimos en el agua? Pues lógicamente el agua con sus polos atrae a estos cationes o a estos aniones, pero la fuerza de atracción entre el agua y estos cationes o aniones es más fuerte que la fuerza de atracción que hay entre ellos mismos. Ajá. Por eso es que se logra disolver la sal en el agua. Prácticamente la interacción del agua vence la atracción electrostática que hay en el sólido. Ajá. Y aquí lo podemos observar. El polo negativo de la molécula de agua atrae al catión de la sal y el polo positivo de la molécula atrae al anión de la sal. Ajá. Pero esto principalmente ocurre porque la atracción del agua hacia los iones es mayor que la atracción electrostática entre ellos. Entonces, pues así es como logramos separar al sólido iónico en el agua. Ajá. Lo separamos en el anión y en el catión. Ahora vamos a ver qué es un electrolito y una disolución electrolítica. Los electrolitos son sustancias que se disocian en iones. Puede ser un ion positivo, que es el catión, o un ion negativo, que es el anión. Entonces cualquier sustancia que se pueda separar en catión y anión lo vamos a clasificar como un electrolito. Y aquí es el ejemplo que acabamos de ver. La sal es un electrolito porque, como observamos, se puede disociar en un anión y en un catión. Ahora, cuando hacemos la disociación, forzosamente lo vamos a hacer en agua. Entonces, cuando el electrolito se disocia en agua, forma una disolución electrolítica. Entonces, lo que tenemos aquí, pues es una disolución electrolítica. Pero aquí tenemos agua y tenemos a la sal ya disuelta. Ajá. Acuérdense que el agua es el disolvente universal. Ajá. Entonces, así lo vamos a considerar. Ahora, esta disolución que tenemos aquí tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica, pero hay una condición, siempre y cuando sea un electrolito fuerte. Ajá. Entonces ahorita vamos a ver qué es un electrolito fuerte. Entonces esta disolución sí puede conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí estamos virtiendo sal en un vaso con agua y observen que el foco está prendido. Ajá. Porque la sal de mesa es un electrolito fuerte. Si fuera un electrolito débil, también podría conducir la corriente eléctrica, pero en una menor intensidad. O si es una sustancia no electrolítica, pues obviamente no va a conducir la corriente eléctrica. Entonces, un electrolito fuerte
es aquel que se disocia o se ioniza al 100% en agua. Y esto lo podemos observar aquí. Para que entiendan bien esta idea, ahorita vamos a ver otras imágenes. Ahora, las sales, los ácidos y las bases son sustancias que se ionizan en agua. Quiere decir que cuando yo las pongo en agua, ¿qué es lo que me van a generar? Me generan un catión y un anión. Entonces las sales, los ácidos y las bases son electrolitos. Ajá. Estos van a ser los electrolitos, sales, ácidos y bases. ¿Por qué? Porque son sustancias que se ionizan en agua, por lo tanto son electrolitos. Ajá. En esta imagen podemos ver la diferencia entre un electrolito fuerte, un electrolito débil y una sustancia no electrolítica. Entonces, una sustancia no electrolítica quiere decir que no se disocian en iones cuando se disuelven en agua. Entonces aquí, ojo, la sustancia sí se disuelve en agua. Imagínense cuando ponen el azúcar de mesa, que es la sacarosa, se disuelve en el agua. Pero esa disolución de agua con sacarosa no conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué no la conduce? Porque al momento en que el azúcar se disuelve en el agua, no produce iones. Acuérdense que la conducción de la corriente eléctrica va a ser porque se genera un catión y un anión. En este caso no ocurre eso. Si se dan cuenta, el foco está apagado. ¿Por qué? Porque aquí observen que todas estas que tenemos aquí, estas moléculas grandes, son las moléculas de sacarosa, que esta es la fórmula. Si se dan cuenta, ninguna tiene cargas. Ajá. Está disuelto en el agua porque está rodeada por las moléculas de agua, pero no puede conducir la corriente eléctrica porque no generó ninguna carga. Ajá. Solo se disolvió y ya, más no se disoció, que son cosas diferentes. Aquí en este ejemplo tenemos a una sustancia que se clasifica como electrolito débil. ¿Qué quiere decir que sea un electrolito débil? Quiere decir que sí se pueden disociar en el agua cuando se disuelven, pero parcialmente. Ajá. Entonces, esto que tenemos aquí es el ácido acético, que son estas moléculas que tienen el átomo de color negro. Entonces, el ácido acético lo ponemos en agua, se disuelve, pero no todas las moléculas de ácido se disocian en iones. Por ejemplo, esta no tiene ninguna carga, esta no tiene carga, esta no tiene carga y esta tampoco tiene carga. Solo observen que esta es la única que tiene cargas. Esta sí se disoció en sus iones, en el anión y en el catión. Ajá. Este catión es un hidrógeno y este es el resto de la molécula. Entonces, como son muy poquitos iones los que están presentes en esta disolución, pues la conducción de la corriente eléctrica va a ser muy poca. Ajá. El foco no está tan prendido. Ahora, por ejemplo, con un electrolito fuerte es cuando se disocian completamente en iones cuando se disuelven en agua. Aquí tenemos al ejemplo de la sal de mesa. Recuerden que los granitos o los cristales de sal, cuando los ponemos en agua, completamente obtengo aniones y cationes y no queda ningún cristalito sin disolver. Ajá. Entonces completamente se está disociando en el anión y en el catión. Por eso es que esta disolución puede conducir la corriente eléctrica con gran intensidad, porque esto es un electrolito fuerte. Ajá. Toda esta disolución tiene iones. Aquí tiene muy pocos iones y aquí no tiene iones. Como ejemplos de no electrolitos tenemos a la sacarosa, el etanol o el metanol. Aquí como ejemplo tenemos al ácido acético o cualquier otro ácido que sea débil, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y todos los electrolitos fuertes pues van a ser sales, ácidos y bases. Ajá. Pero ácidos y bases tienen que ser ácidos y bases fuertes. Entonces ahora vamos a ver qué es un ácido fuerte y un ácido débil. Entonces, un ácido fuerte lo podemos clasificar así porque observen que a la molécula del ácido cuando la ponemos en agua se disocia al 100% en agua. No queda ninguna de estas moléculas presentes en la disolución. Ajá, completamente toda la molécula, o todas las moléculas más bien, me generan aniones y cationes. Ajá. A diferencia en un ácido débil, aquí tenemos la molécula de un ácido débil. Si se dan cuenta, todas estas moléculas aún siguen enlazadas. Ajá.
Solo muy pocas de ellas sí se logran disociar. Por eso es que el HF, el ácido fluorhídrico, es un ácido débil. Ajá. No todas las moléculas se disocian. Entonces, este conduce la corriente eléctrica de una manera intensa y esta de una manera muy débil. Débil, electrolito fuerte. Entonces, los que nos interesan a nosotros son los ácidos fuertes. Recuerden que son electrolitos fuertes, quiere decir que cuando lo ponemos en agua se ioniza o se disocia al 100%. Todas las moléculas se disocian. Entonces aquí tenemos la misma imagen. Todas las moléculas de ácido que yo ponga en agua se disocian en iones. Por eso es un electrolito fuerte. Y recuerden que esto ya conduce la corriente eléctrica. Y aquí tenemos los ejemplos. Los hidrácidos que son fuertes es el ácido clorhídrico, como el de aquí, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico. Los oxácidos fuertes es el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido perclórico. Los que deben de tener mucho en cuenta es el clorhídrico y el sulfúrico. Ahora, ¿qué pasa con las bases? Pues es la misma lógica. Una base fuerte pues es un electrolito fuerte porque todas las moléculas, o más bien todo el compuesto, se va a disociar en agua. Entonces, aquí tenemos al hidróxido de sodio. Si observan, todo esto de aquí que es el hidróxido, aquí en la disolución ya no está presente. Completamente se generaron iones. La disociación fue al 100%. Entonces esta disolución sí puede conducir la corriente eléctrica de una manera intensa. Ahora, una base débil pues es un electrolito débil porque no todas las moléculas se disocian. Por ejemplo, aquí tenemos al amoníaco, es una base de Bronsted y Lowry. Si observan la molécula aquí, todavía quedan de estas moléculas en la disolución, estas 4 moléculas. Solo unas cuantas de ellas se logran ionizar, catión y anión. Por eso es que el amoníaco es un electrolito débil y esta disolución sí puede conducir la corriente eléctrica, pero no tan intenso como la del hidróxido de sodio, porque es un electrolito débil. Entonces, las bases fuertes son electrolitos fuertes, quiere decir que en agua se ionizan al 100%. Y aquí tenemos la misma imagen, es un electrolito fuerte porque se disoció completamente. Y las bases fuertes son el hidróxido de litio, el hidróxido de sodio, como el que tenemos aquí, el hidróxido de potasio, el hidróxido de estroncio, el de calcio y el de bario. Estas van a ser las bases fuertes. Ahora vamos a ver la escala de pH. La escala de pH es una forma de representar ya sea la acidez o la alcalinidad de una disolución. Entonces, recuerden que pH significa potencial de hidrógeno y se define como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Ahorita vamos a entender a qué me refiero con esto de base 10. Y bueno, aquí tenemos a la pequeña formulita, el logaritmo negativo, que es un logaritmo base 10, de la concentración de iones hidrógeno. Acuérdense que H3 o más es lo mismo que el H+, los hidrógenos. Aquí tenemos el ejemplo de una escala de pH. Si el pH va de 0 a un valor menor a 7, pues son sustancias ácidas. Si el pH es igual a 7 es una sustancia neutra, que solo es el agua. Y si el pH es mayor a 7 hasta el 14, pues son sustancias alcalinas o básicas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el jugo gástrico del humano con un pH de 1, los limones que tienen un pH de 2.2, o la ciruela con un pH de 2.8, el refresco con un pH de 3 o la cerveza con un pH de 5. En el pH de 7 solo va a estar el agua. Después, mayor a 7 está, por ejemplo, la sangre humana con un pH de 7.3 o la clara de huevo con un pH de 7.8. De ahí está, por ejemplo, la leche de magnesia, que es para la gastritis, con un pH de 10.5. El amoníaco para la limpieza del hogar es de 11.5 y una solución tal cual de hidróxido de sodio tiene un pH de entre 13 y 14.
Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de sustancias ácidas y alcalinas. Observen que las sustancias ácidas son más como alimentos. Ajá. Y en las sustancias alcalinas son más como productos para la limpieza, productos que se usan en laboratorio, por ejemplo. Eh, Aquí tenemos eso que les acabo de comentar. Disolución ácida, pH menor a 7. Disolución neutra, pH igual a 7. Y disolución básica, pH mayor a 7. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso de logaritmo base 10 de la concentración de iones hidrógeno? Entonces, por ejemplo, si estamos en un pH de 3 y cambiamos a un pH de 4, nosotros lo podríamos entender como que no hay un cambio brusco, o sea, se vería como un cambio de una unidad, ¿no? Pero eso es en la escala de pH. Si nos vamos en términos de concentración de hidrógenos, que es lo que realmente hace ácida a la sustancia, realmente esto sí es un cambio considerable. Por ejemplo, si estoy en un pH de 3 y paso a un pH de 4, este pH de 3 es 10 veces más concentrado que el pH de 4. O si estoy en un pH de 3 y paso a un pH de 5, el pH de 3 es 100 veces más concentrado que el pH de 5. O si me paso del pH 3 al pH 6, el pH 3 es 1000 veces más concentrado que el pH 6. Entonces va en potencias de 10. Ajá. A eso nos referimos. Entonces, ¿qué quiero darles a entender con esto? Que si el valor de pH es muy bajo, 0, 1, 2, lo vamos a considerar como si fuera un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque la concentración de aquí es muy elevada comparándolo con la concentración de aquí, y eso lo vamos a ver ahorita. Ajá. Entonces eso lo tienen que tener muy claro. Entonces, para que entiendan esa parte, aquí tenemos la misma escala y aquí tenemos esto que nos indica la concentración. En un pH de 7 la sustancia es neutra, la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones hidróxido. Ajá, por eso es neutro. Pero si el pH empieza a bajar, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿qué le está pasando a esta concentración de hidrógenos? Observen que si el pH baja, la concentración de hidrógenos va aumentando. ¿Sí lo ven? Por eso les decía, un pH de 3 comparado con un pH de 4, el de 3 es 10 veces más concentrado que el de 4. Y caso contrario, si el pH sube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué le está pasando a la concentración? Pues la concentración va disminuyendo. Ajá. Si se dan cuenta es inverso. Si el pH baja, la concentración sube. Si el pH sube, la concentración baja. Y eso está aquí. La relación entre la concentración y el pH es inverso. Esto no se les puede olvidar. Ajá. Recuerden esta imagen de aquí. Bajo el pH 6,543, pero la concentración sube. Ajá. Subo el pH, pero la concentración baja. Por ejemplo, si de 7 lo subo a 10, en 7 tengo más concentración y en 10 la concentración es más baja. Ajá. Y eso está escrito aquí. Cuando el pH baja, 6,543, la concentración de iones hidrógeno aumenta. Cuando el pH sube, 8, 9, 10, la concentración de iones hidrógenos es más baja. Bueno chicos, aquí termina toda la parte de ácidos y bases. Entonces, como tal no hicimos cálculos ya que no se los piden con cálculos o examen, pero sí deben de tener muy claros los conceptos de qué es un ácido, cómo identificarlo, hidrácidos, oxiácidos, qué es una base, la partícula que lo define y las teorías ácido-base. Principalmente la teoría de Bronsted y Lowry, esa es muy importante que la entiendan, junto con el concepto de anfolito o anfótero. Y bueno, también deben de recordar muy bien qué es un electrolito, una disolución electrolítica, considerar a las sustancias no electrolíticas, a un electrolito débil y a un electrolito fuerte. Ajá. Y bueno, también recordar por qué es un ácido fuerte, por qué es una base fuerte, y la escala de pH, que es muy sencillo el concepto.
Nada más también tomen en cuenta que son inversos. Si el pH baja, la concentración de hidrógenos aumenta, o si el pH aumenta, la concentración de hidrógenos baja. Ajá. Entonces, bueno chicos, es todo y se cuidan. Hasta pronto.